Acercarse a Dios no era algo que se podía hacer de cualquier manera. Había un nivel de santidad tan alto que si alguien lo ignoraba un solo detalle podía morir. No porque Dios fuera duro, sino porque su presencia es completamente pura y Él estaba enseñando algo muy profundo. No todo lo humano puede entrar tal como está delante de Él. En estos versículos de hoy, Dios da una instrucción que parece simple: lavarse las manos y los pies, pero esto no era higiene, era santidad. Bienvenidos, hoy vamos a leer el capítulo de Éxodo 30 juntos. Yo estoy leyendo la versión NTV y vamos a descubrir lo que Dios también quiere enseñarnos a nosotros el día de hoy. Vamos a comenzar. Dice su palabra: después construye otro altar con madera de acacia para quemar incienso. Hazlo cuadrado de 46 centímetros de largo y de ancho y 92 centímetros de alto, con cuernos tallados en las esquinas de las mismas piezas de madera del altar. Recubre de oro puro la parte superior, los lados y los cuernos del altar y ponle una moldura de oro alrededor de todo el altar. Haz 2 anillos de oro y sujétalos en 2 lados opuestos del altar por debajo de la moldura de oro para que sostengan las varas que sirven para transportarlo. Haz las varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Coloca el altar del incienso justo fuera de la cortina interior que protege el arca del pacto, frente a la tapa del arca, el lugar de la expiación, que cubre las tablas grabadas con las condiciones del pacto, donde me encontraré contigo. Cada mañana, cuando Aarón prepare las lámparas, deberá quemar incienso aromático sobre el altar. Y cada tarde, cuando encienda las lámparas, también quemará incienso en presencia del Señor. Este acto deberá realizarse de generación en generación. No ofrecerá sobre ese altar incienso no sagrado, ni ninguna ofrenda quemada, ni ofrendas de granos, ni ofrendas líquidas. Una vez al año, Aarón deberá purificar el altar untando los cuernos con sangre de la ofrenda, que se hace para purificar al pueblo de su pecado. Esta ceremonia se llevará a cabo todos los años, de generación en generación, porque ese altar es el más santo del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así, ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 jeras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda sagrada al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justos ante Él. El rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se acuerde de los israelitas y servirá para purificarles la vida. Luego el Señor le dijo a Moisés: haz un lavamanos de bronce con una base también de bronce. Ubícalo en el tabernáculo, entre el tabernáculo y el altar, y llénalo de agua. Allí Aarón y sus hijos se lavarán las manos y los pies. Tendrán que lavarse con agua cada vez que entren al tabernáculo para presentarse delante del Señor, y también cuando se acerquen al altar para quemar sus ofrendas especiales para el Señor. De lo contrario, morirán. Tendrán que lavarse las manos y los pies siempre o morirán. Esta es una ley perpetua que Aarón y sus descendientes tendrán que obedecer de generación en generación. Luego el Señor le dijo a Moisés: recoge especias selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia, calculados según el peso del ciclo del santuario. Consigue también 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina todos estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo del arca del pacto.
la mesa y todos sus utensilios, el candelabro y todos sus accesorios, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas y todos sus utensilios y el lavamanos con su base. Conságralos para que sean completamente santos. Después, todo lo que tenga contacto con estos objetos se volverá santo. Unge a Aarón y a sus hijos a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. Y dile al pueblo de Israel, este aceite santo de la unción está reservado para mí de generación en generación. Nunca será usado para ungir a ninguna otra persona, ni deberán preparar una mezcla igual para ustedes. Es aceite consagrado y tienen que tratarlo como tal. Cualquiera que prepare una mezcla igual a esta o unja a alguien que no sea un sacerdote será excluido de la comunidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales, con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso. Combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo. Muele una parte de la mezcla hasta convertirla en un polvo fino y colócalo frente al arca del pacto, donde me encontraré contigo en el tabernáculo. Todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo. Nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes. Está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Cualquiera que prepare incienso igual a este para su uso propio será excluido de la comunidad. Amén. Bien, pues después de leer la palabra, vamos a empezar a escudriñarla. Vamos a empezar a entender qué es lo que nos dice el Señor hoy. Y hay varios aspectos que quisiera remarcar. El primero de ellos, para irnos directo al grano, es que pues todas estas instrucciones que el Señor le da a Moisés, las instrucciones para construir todo el altar, todo tiene un significado y tiene un propósito. Y recordemos que no tenían el pueblo de Israel esa comunión con Dios como ahora nosotros la tenemos, pero sí se iban formando las bases de lo que iba a ser, de lo que iba a pasar. Todo esto iba a ser pues reflejado en Cristo, ¿verdad? Ya lo hemos comentado anteriormente. Entonces, la primera de las cosas que yo quisiera recalcar es que aquí se va sentando las bases como de lo que ahora llamamos el diezmo. Esa es una de las bases y me gusta mucho la frase que dice, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. O sea, era una cantidad exacta para todos. No era que los ricos dieran más, que los pobres dieran menos, o lo que pudiera cada quien, o lo que quisiera cada quien. No, era un monto establecido y todos debían cubrirlo. No importaba si tú no podías, no tenías o el rico tenía de más y entonces podía dar más. No, o sea, era algo igual para todos. Era igual. En aquel tiempo así pues lo estaba estableciendo el Señor. Pero también dice el propósito, dice, recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Úsalo para cuidar el tabernáculo. Y ahora todo esto se ha transformado para el día de hoy a seguir la obra, a seguir la obra de Cristo, a seguir la obra de la iglesia, a seguir trayendo más gente para Cristo. Ese es el cuidado que debemos tener ahora. Mucha gente hoy pues lo critica, dice que pues sí es de Dios, entonces pues los pastores, sacerdotes no deberían de percibir un sueldo y no deberían de pues como exigir un diezmo. La verdad es que ahora no es que se exija, es una ofrenda que nosotros hacemos, es parte de nuestra adoración al Señor y también con ese propósito de que se siga su obra, que siga su obra, que siga creciendo, porque pues realmente sin recursos
pues no se puede. O sea, nadie da nada gratis y tanto los sacerdotes como los pastores, como la gente que está al cuidado de una iglesia, de una comunidad, pues dedica su tiempo, es un trabajo también de tiempo completo, todos los eventos, toda la organización, cuando las personas van y buscan alguna pues consejería, que oren por ellos, algo que requiere de ese tiempo de la persona, pues es como cualquier otro trabajo, ¿verdad? Hay que recibir una retribución a cambio de eso, las personas que están encargadas. Pero bueno, eso es a lo mejor ya otro tema, pero ese es el objetivo. El objetivo en ese momento era pues para cuidar el tabernáculo, ahora es para seguir con la obra que Cristo empezó, seguir trayendo más gente a Él, seguir continuando la obra de su iglesia. Y pues ahora no es que todos tengamos que dar una cantidad exacta, más bien el diezmo ya depende de lo que tú percibas y pues eso es igual para todos, ¿verdad? Eso sí, o sea, el diezmo de una persona rica, el diezmo de una persona que a lo mejor es clase media o clase baja, que percibe un sueldo más justo, entonces, pero sigue siendo diezmo, sigue siendo el 10% de lo que reciba, de lo que perciba. Entonces, pues eso sí quedó así. Ya depende de lo que gane cada quien al día de hoy, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a centrar en la santidad y como decía la miniatura de este video es, si no lo hacían, podían morir. Había que obedecer, si no, pues iban a morir. ¿Y por qué? Porque Dios es santo, por esa santidad que Él, que Él es y que Él exigía también a la gente que le iba a servir. Ahora no es que vayamos a morir. Recordemos que todo esto eran los inicios, recordemos que todo esto apenas se estaba instaurando. El Señor quería habitar en medio de su pueblo, pero Él es Dios, tiene su santidad, Él es perfecto, entonces Él busca que nosotros seamos santos, que seamos perfectos para Él. Él sabe que no lo vamos a lograr, al menos en este mundo, hasta que ya estemos en su presencia, pero sí exige que todos los días, no por eso me voy así como que a dejar llevar, ¿verdad? Y ay, pues que al cabo Dios sabe que no soy perfecto, pues sí, pero eso no es una excusa. Tú tienes que buscar la santidad todos los días y recordar sus mandatos y recordar lo que te dice su palabra el día de hoy para que, pues no es que vayas a morir físicamente, pero sí espiritualmente mueres, porque estás cuando no estás haciendo lo que el Señor te manda y cuando no estás en esa comunión tan íntima con Él, realmente todos los días te pierdes de algo maravilloso, que es pues dejarlo entrar en tu vida, que Él vaya resolviendo tus afanes, tus conflictos, que le puedas compartir tus alegrías, que puedas ayudar a otros, que puedas ser testimonio de Cristo. Todo eso es lo que el Señor busca. Todo eso es lo que el Señor busca para nosotros el día a día. Si tú no lo haces, si tú no aceptas a Cristo, estás muriendo todos los días espiritualmente. Te estás perdiendo de algo tan hermoso. En ese tiempo, cuando estaba Aarón y sus hijos, pues ya como pues obedeciendo al Señor y siguiendo sus instrucciones, era muy importante que ellos se lavaran las manos y los pies, buscando esa santidad, buscando esa pureza, porque ellos eran los que iban a servir al Señor, ellos eran los que iban a entrar al lugar santo, al lugar santísimo, ellos eran los que iban a ofrecer, iban a llevar las ofrendas, iban a hacer los sacrificios, ellos eran los que iban a manipular todo eso y, y entrar a la presencia del Señor. Y necesitaban tener esa santidad, necesitaban tener esa pureza.
todos los días, porque recordemos, ayer veíamos, todos los días se iban a hacer sacrificios. Bueno, todos los días el Señor busca esa santidad con nosotros, esa, pues esa comunión con nosotros, pero no podemos presentarnos al Señor si tenemos, pues si seguimos con esa mancha del pecado que no queremos reconocer, del pecado que no queremos perdonar, del pecado que todavía tenemos en nuestro corazón, pues esa rabia, ese rencor. No te puedes presentar delante del Señor si todavía sigues con eso. A lo mejor no te has dado cuenta que lo tienes, pero si ya te diste cuenta y aún así sigues, eh, si tú ya te diste cuenta de eso que cargas y no se lo entregas al Señor y no perdonas a la otra persona o no te perdonas a ti mismo, pues ahí hay como que todavía esa mancha, o sea, todavía hay algo que no te deja completamente, pues entrar santo y puro a la presencia del Señor. Y eso no quiere decir que te vayas a ir al infierno, no, pero sí, si te estás dando cuenta, pide perdón, habla con el Señor y a lo mejor tendrás que pedir perdón a alguien más, pero eso es lo que el Señor nos manda, tener esa santidad, esa pureza en nuestro corazón. Él sabe que es difícil para nosotros, pero no es imposible con Él, teniéndolo a Él y teniendo esa comunión con Él todos los días, es posible, así sea el pecado más difícil, una situación muy dolorosa que hayas vivido, que hayas pasado o que hayas provocado. El Señor te perdona, pero necesitas hacerlo arrepentido, necesitas hacerlo con esa convicción y ese arrepentimiento total de tu pecado o del pecado de alguien más y, y dejárselo todo a Él, dejarle toda esa preocupación a Él, todo ese rencor, todo ese enojo, ira, resentimiento. Déjaselo a Él, Él lo va a transformar. Y así es como nos vamos purificando, así es como vamos teniendo la pureza, así es como vamos teniendo la santidad en nuestra vida, que no es fácil, no es fácil, pero si le buscamos todos los días, Él nos va a ir transformando nuestro corazón, nos va a ir limpiando. Y bueno, pues ya después habla de estas, pues como la receta, ¿no? Del aceite, la receta del incienso. Y es muy importante porque él marca mucho que esto es reservado para el Señor. Así como Él quiere que seamos reservados, esto es reservado para el Señor. Nadie más lo puede usar para su uso propio, nadie más lo puede replicar para algo que no sea santo para el Señor. En este, pues, en esta actividad, en esta actividad del aceite y del incienso, pues había que tratarlo como tal, como algo santo, que era solo reservado para el Señor. Y pues aquí entra la obediencia también, que pues si ya Dios te está diciendo que esto no, que debe ser solo para Él y todas las instrucciones y todo, pues Él busca de nosotros esa obediencia. Es como cuando, me imagino, ¿no? Cuando tu mamá te dice, no hagas esto y tú le dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque yo te estoy diciendo que no. Bueno, al menos así era, ¿no? Cuando yo era chica. A lo mejor ahora los papás explican mucho a los niños y está bien, pero antes, en noventas, dos miles, pues la situación era porque te lo digo yo que no, y así es, y no. Entonces había que obedecer. Y es lo mismo aquí en este caso. Dios al menos
aquí sí nos está diciendo, es para mí, es reservado para mí, esto no lo vayas a replicar, porque si no, entonces serás excluido de la comunidad. No lo hagas, simplemente no lo hagas. Y pues así es con las instrucciones que Él nos da con sus mandatos. Lo que Él quiere que hagas y lo que Él no quiere que hagas te lo dice específicamente. Y a lo mejor en el momento no lo entiendes, pero después lo vas a entender. Y bueno, pues eso es lo que a mí me llama la atención el día de hoy. Así es como el Señor me habla a mí en lo personal. Él quiere que le dé esa ofrenda de diezmo para también como parte de mi adoración. Y que sea para seguir su obra. Si al menos, si yo no salgo de misiones, si yo no, a lo mejor no le doy en la calle a la gente, si a lo mejor yo no dono cosas o no vendo para recaudar fondos para la iglesia, lo que sea, o sea, si yo no al menos doy ese diezmo, esa aportación para que se siga la obra del Señor. Eso es muy importante. Y lo otro, que es todavía más importante, es presentarme delante del Señor con esa santidad, con esa pureza que Él exige, porque Él así es. Cristo así lo hizo, Cristo así fue. Y nosotros buscamos ser como Cristo todos los días. No quiero decir tampoco que yo soy perfecta, que yo ya soy santa y que yo no cometo ningún pecado. No, mientras estemos viviendo en este mundo, vamos a cometer pecado porque estamos en el mundo. Pero eso no quiere decir o justificar que entonces yo voy a portarme mal, que al cabo Dios ya me perdonó. Acuérdense que eso es abusar de la gracia. Entonces, todos los días buscar ser como Cristo, como ese cordero sin defecto. Dios sabe que lo intentamos todos los días y Dios ve nuestro corazón y nuestras intenciones. Y cuando no puedas con algo, cuando algo te arrebase y sea más fuerte que lo que tú puedas dar o sentir en ese momento preciso, entrégaselo a Dios. Dile, Señor, yo no puedo con esto, pero tú sí. Tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres misericordioso, tú eres amoroso. Ayúdame a pasar esto. Dame la fuerza, dame la sabiduría y el Señor te va a ir guiando, mostrando, diciendo cómo es que lo debes de hacer. Pues vamos a orar. Gracias, Padre, por este día que nos regala, Señor, que nos has permitido llegar a este día viernes, Señor. Gracias porque hoy es día de asueto, Señor, que para muchos pues podemos descansar, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra que podemos leer libremente nos pides, nos exiges esa santidad, Señor. Y aún así sabiendo que no lo vamos a lograr estando en este mundo, tú nos perdonas, Señor, y nos aceptas. Y tú ves la pureza de nuestro corazón, Señor, y tú ves nuestras intenciones y sabes, Padre, tú lo sabes perfecto, que todos los días buscamos ser como tú, ser como Cristo, ser como pues el Cordero, sin mancha, sin pecado, puro. Y Señor, permítenos seguirlo haciendo todos los días para que podamos llegar a esa santidad que eres tú. Y Padre, recibe nuestra adoración, Señor, así sea el diezmo, así sea nuestro tiempo, así sea nuestros recursos de alguna manera, en especie, lo que sea, Señor, para seguir y continuar tu obra en este mundo para conseguir más gente que pueda conocerte, Señor, y que entregue su vida a ti de la manera en que tú quieres, Padre. Gracias, Señor. Gracias por hacernos apartados, reservados para ti y que crezca esta obediencia hacia ti, Señor. Y yo oro por la persona que esté escuchando esto, Señor, para que transformes ese corazón, Padre, y sea reservado para ti, Señor. Cuídanos en este fin de semana y que todo sea para glorificar tu nombre, Padre. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Pues nos vemos el día lunes con el siguiente capítulo 31 del libro de Éxodo. Que tengas excelente fin de semana. Dios te bendiga.